Aquí estamos. Bueno, bienvenido al programa. Pónmelo en pantalla, Yasmín Atencio. Vamos a estar unos minutos acá. Seguramente tenemos que despedir radio. No hacemos corte, sino que seguimos corrido. Yo hago la despedida. 225 millones de dólares ha sido la inversión que ha hecho el Estado venezolano, el Banco Central, en la banca pública para intentar detener la devaluación, pero aquello se mantiene firme y a discreción, un 20% que ni para adelante ni para atrás. Coméntenos, por favor. Bueno, en realidad 265 millones, 215 el 19 de este mes y una extensión de 50 millones el 21 de este mes. La brecha cambiaria, para quienes me siguen a través del Carabobeño, que es un periódico acá del estado Carabobo, se ubica hoy en mi columna, así lo resalto, en 22 puntos porcentuales. La devaluación del tipo de cambio solo en el bimestre de octubre a noviembre supera el 23% y en todo el año es del 28%. Parecerían que son números muy cercanos, pero para que estas realidades cambiarias o estas brechas hayan estado a estos niveles que son elevados, pero que siguen estando, digamos que la devaluación en 28% y la brecha cambiaria en 23%, se ha debido o se ha tenido que incurrir en una adjudicación cambiaria que a la fecha supera los 4.9 millones de dólares en el Banco Central y que, como usted bien lo señalaba, desde el punto de vista de la herramienta monetaria de la adjudicación cambiaria, se observa que hay un agotamiento en el proceso de quema de divisas. Es decir, cada vez es más complicado para el Banco Central intentar modificar o intentar detener sobre todo el crecimiento del tipo de cambio oficial. Eso en economía se conoce como crawling peg o devaluación reptante. Podrían estar apelando al tema del crawling peg o de la devaluación reptante y de las adjudicaciones cambiarias, pero ambos mecanismos no garantizan que exista equilibrio en el mercado, y no hay equilibrio en el mercado porque sencillamente el mercado se encuentra afectado por la volatilidad política, por la inestabilidad política y por la fragilidad institucional. Le escucho. Estamos, cuando usted me dice esa aplicación de crawling peg, se la escuché por primera vez a Miguel Rodríguez, cuando Miguel Rodríguez era ministro de Economía del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Yo despido al Canal 11, un abrazo para todos ustedes, despido a la radio, pero nos vamos todos para las redes sociales, para nuestro canal .com, Juan Carlos Fernández en YouTube. Ese crawling peg son manejos de economía de crisis, lo que estamos viviendo en este momento en Venezuela. ¿Estamos viviendo un manejo en economía de crisis o estos son manejos regulares de una economía en situación de normalidad? El crawling peg es un mecanismo de una economía crítica, de una economía que está desde el punto de vista monetario inestabilizada. A ver, para explicarle a la audiencia, la política monetaria tiene objetivos instrumentales en donde recae las reservas bancarias o el encaje legal y el tipo de interés monetario o el tipo de interés de refinanciamiento, así lo llamamos acá en Venezuela. Tiene objetivos intermedios en donde están los indicadores la masa monetaria, la liquidez monetaria, los indicadores de liquidez monetaria y de base monetaria. Tiene objetivos operativos en donde está el tipo de cambio y el tipo de interés a largo plazo, y tiene un objetivo final que es la estabilidad de precios y el fomento al Producto Interior Bruto por la vía de el insuflo o nominal. Pero cuando nosotros analizamos los números de Venezuela, nos damos cuenta que las brechas cambiarias siguen ampliándose, que hay una boca de cocodrilo, que tenemos 23 puntos de tipo de cambio a la fecha, que estamos hablando de que el tipo de cambio hoy amaneció en 56,27 bolívares por dólar el paralelo y el oficial en 47 bolívares por dólar. El
el paralelo que quiero explicar es una consecuencia de estas dos irrealidades en la economía venezolana, es una consecuencia fundamental de la imposibilidad que tiene la economía venezolana para garantizar, y particularmente el Banco Central para garantizar estabilidad cambiaria, pues está en torno a los 46 bolívares por dólar. Si nosotros analizamos el volumen de devaluación que ha tenido la moneda en lo que va del 2024, siendo esta la antepenúltima semana del mes de noviembre, también del penúltimo mes del año, advertimos que el bolívar oficialmente se ha devaluado 28%, pero esta devaluación de 28% obedece al peso o al sacrificio que se ha hecho al crecimiento económico, que se ha hecho al consumo, que se ha hecho al ingreso del venezolano. El venezolano cada vez percibe menos ingresos en dólares, cuando recordemos que en nuestra economía los precios están fijados en dólares, los precios de los bienes y las tarifas de los servicios están fijados en dólares. Entonces, obviamente, si tenemos 2 años sin recibir aumento salarial, ganamos 130 bolívares mensuales, los empleados públicos, eso es menos de $2 al mes y menos de 0,80 centavos de dólares al mes. En una entrevista que me hacía en un canal internacional hace un par de semanas, me preguntaban que cuánto percibía un venezolano anualmente, y percibía anualmente menos de $25 al mes. Por eso es que no hay empleados en la administración pública, por eso es que no hay maestros en el sector, en el subsistema de educación educativa, por eso es que no hay profesores universitarios en las universidades autónomas, porque es mucho más costoso estar en una universidad autónoma, dictar clases en una universidad autónoma, que no hacer el trabajo. Nosotros sencillamente, en mi caso, que soy profesor universitario y tengo otra fuente de ingresos, desde luego, porque si no me moriría de hambre, yo tengo que pagar para dictar clases. Cuando hago el balance de lo que percibo, que son menos de $32 mensuales, siendo profesor de escalafón, jefe de departamento, con estudios de 4º nivel, advierto que termino pagando para dar clases. Y eso, desde el punto de vista lógico, no es nada plausible, no se corresponde tampoco con ningún aspecto vocacional ni con un acto de sacerdocio, porque hay una realidad fáctica, que es que los profesores también comemos y los profesores necesitamos investigar, y no solo los profesores, los funcionarios públicos en general, los pensionados y jubilados y las capas menos favorecidas de la sociedad. Yo le voy a pedir un permiso porque le voy a dar pase a mi compañera Evelyn Castro, que tiene que retirarse, ahora convertida en la flamante directora de Desarrollo Económico de la Alcaldía de San Francisco. Va a sus funciones como tal directora, pero usted se va a despedir con una noticia, ¿no? Regresamos nosotros con el profesor Carlos Yáñez. Profesor, esta política de bonos, ¿no? Cuando usted le pregunta cuánto gana un trabajador venezolano, ciertamente el salario es eso que usted ha mencionado, pero hay una política de bonificaciones que impacta a todos los niveles incluso de la empresa privada, ¿no? Entiendo que los bonos de guerra, no sé si los reciben. No los reciben. No los reciben los trabajadores privados, pero en todo caso, pensionados y trabajadores públicos a todo nivel reciben una cosa que llaman bono de guerra, que creo que es un nombre tremendamente absurdo. Eso sencillamente es la bonificación del salario, que es ya una metodología que se utilizó en el pasado en Venezuela. Entonces, coméntenos un poco, que no es lo mismo, aunque en este momento, con los niveles de devaluación que hay, las prestaciones sociales de los trabajadores son sal y agua, eso se devalúa completamente. ¿Por qué el gobierno insiste en la bonificación del salario? Bueno, yo quiero explicar 2 aspectos fundamentales. El salario, cuando se bonifica, deja de ser salario. El salario no puede bonificarse, porque cuando se bonifica pierde su condición salarial. El bono de la guerra y el bono de alimentación forman parte de esta bonificación salarial. De estos 2 bonos, el bono de alimentación sí es
recibido o percibido por los trabajadores de la administración pública y privada. Es el equivalente a $40. Correcto. En la administración pública sí son $40 al tipo de cambio oficial. En la administración pública, el último pago del bono de alimentación del mes pasado de octubre fueron $40, pero calculados a 35 bolívares por dólar y no a 46 bolívares por dólar. O sea, eso no es indexado. El bono no de está, es que el error fundamental estriba, estimado, cuando el presidente de la República manifiesta que va a indexar el tipo de cambio. La indexación es un proceso económico que debería de tomar en cuenta el volumen de inflación existente en el país para ajustar mensualmente el salario del trabajador. Lo que el presidente quiso explicar es que este bono estaría afectado por poder de paridad cambiaria, PPP, Power Parity Purchasing. Pero vemos que ni siquiera se está respetando el pago de esta bonificación de guerra que lleva ese nombre, que es evidentemente absurdo. Comparto con usted la apreciación, y esta bonificación de guerra que se percibe es de el equivalente a $90. Correcto. Vuelvo a insistir, el último pago nos lo hicieron a 37 bolívares por dólar cuando el tipo de cambio estaba a 46 bolívares por dólar. Seguimos perdiendo, y aparte hay un conjunto de costos de transacción que hay que tomar en cuenta, estimado. El primero de ellos es en mi caso yo no tengo carnet de la patria. Correcto. Pero ¿por qué percibo el bono? Porque como profesor universitario, la Universidad de Carabobo, que es la instancia donde yo dicto clase, perdió la autonomía financiera, y al perder la autonomía financiera dejó de pagarnos a través de la unidad de nómina y de la unidad de administración, y transfirió nuestros listados, que los llaman ficheros, a el sistema Patria. Entonces yo recibo el bono de guerra económica como funcionario activo de la administración pública. Ese bono de guerra tengo que tener entonces acceso a internet, acceso a una computadora, y luego hemos visto cómo ha tenido, a través de la propia plataforma Patria, retrasos importantes en su capacidad de hacerse efectivo o líquido en las cuentas a las cuales son transferidas, porque se reciben en un wallet, en una billetera virtual, correcto, y usted luego debe de transferirlo al banco en el cual usted es cuentahabiente. Ese proceso era inmediato cuando el bono comenzó, pero después del 28 de julio comenzamos a ver que el bono pasaba por por cierto periodo de retraso, de delay, que ellos lo llamaban en espera, correcto, en trámite, y luego había que darle a autorizar el pago sin verificar que el monto estuviera en cuenta. Haciendo en el último pago que se nos hizo, el 15 del mes pasado, bueno, se tuvo que esperar alrededor de 4 a 5 horas para que se hiciera efectivo el monto. También quiero aclarar que este monto no puede, o este dinero no puede ser hecho efectivo ni los días de fiesta, ni los días sábados, ni en horarios que no sean comprendidos entre las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que es donde la plataforma funciona. Lo que indica que la plataforma se maneja discrecionalmente, porque en el año 2023 hubo una oportunidad que se convocó una manifestación un día lunes y se pagó el bono de guerra el día domingo de manera inmediata, y caía de manera inmediata, o sea, se hacía efectivo de manera inmediata en nuestra plataforma. Este bono no forma parte de prestaciones sociales, ni de cálculo de antigüedad, ni de vacaciones, ni de utilidades. Ahora, fíjese usted, en esa eliminación de las prestaciones sociales que están prácticamente eliminadas, mi esposa es profesora universitaria jubilada, y la lista le dice que los que están en la lista son los de
Los del 2012 son los que están cobrando este año sus prestaciones sociales. Ella es 2023, 2019, entonces ella cobrará en el año 2030, no sabemos. Esto es una cosa absurda que está ocurriendo con los profesores universitarios y con otros funcionarios de la administración pública. Ahora, ¿por qué ocurren estas cosas? Por falta de dinero. ¿Qué está pasando? Nicolás Maduro se transformó en un capitalista salvaje que ha reducido la economía en términos salariales para evitar que haya, digamos, devaluaciones, o sea que el trabajador paga con su sangre y con una especie de semiesclavitud, que es el trabajo. Si el trabajo solo me alcanza para medio comer, eso es esclavitud. Estamos al mismo nivel de los esclavos en la colonia. Coméntenos, por favor, ¿por qué razón suceden estas cosas? Aquí estamos viviendo lo que se vive en Cuba y lo que se vive en China, que se llama capitalismo de Estado. El Estado es el gran dueño de todos los factores de producción y el Estado decide remunerar al factor trabajo en términos de cómo le provoque, en las condiciones que él decida hacerlo. El salario en Venezuela llegó un momento en que los anuncios salariales, y si hacemos un poquito de memoria, podemos recordar que eran muy comunes durante el gobierno de Nicolás Maduro durante su primer mandato. De hecho, él los anunciaba el 1 de mayo. El 1 de mayo, el Día del Trabajador. Pero posteriormente eso pasó a manos del Ministerio del Ministro del Trabajo, quien a través de un Twitter los anunciaba, y luego a través de un constituyentista, de un asambleísta de la Asamblea Constituyente que instauró Maduro en 2018. El último aumento salarial que nosotros tuvimos fue en 2022 de 130 bolívares por dólar, que al momento de su anuncio representaban $30 mensuales, es decir, $1 diario. Seguíamos estando en umbral de la pobreza, pero que en la actualidad nosotros tenemos 2 años sin recibir aumento de salario. En la administración privada, yo quiero explicar que si bien es cierto, se gana mucho más que en la administración pública, se llega a decuplicar, a quintuplicar. En la administración privada, un profesor universitario gana 60 y 75 veces más de lo que gana en un año de trabajo en la universidad, y eso explica el porqué de los concursos vacíos, de los concursos de oposición sin participación. Pero en la administración privada se gana también un salario básico en bolívares y un bono que se da en dólares, en efectivo, en dólares, que no forma parte de cálculo de utilidad, ni de prestaciones, ni de vacaciones, y depende de la buena fe del empresario, que quiero aclarar. Los empresarios en Venezuela son grandes héroes, porque los empresarios en Venezuela han logrado sustituir al Estado. Los empresarios en Venezuela han logrado sustituir al Estado en la prestación de servicio. El empresario en Venezuela tiene que, adquirir una planta eléctrica para dotar de energía a su unidad de producción. Tiene que excavar un pozo para darle agua a los trabajadores. Tiene que tener transporte para llevar a los trabajadores de su casa a su sitio de trabajo. Y encima de eso, tiene que pagar por encima del salario. El bono de la guerra no le afectó en lo absoluto a los empleados privados, porque los empleados privados ganan muchísimo más de $90 al mes. El bono de alimentación de $40 no significa ningún esfuerzo para el empleador privado, porque paga por encima de eso e inclusive entrega bolsas de comida a sus trabajadores. Si se trata, por ejemplo, de una empresa productora de alimentos, de las pocas que quedan en el país operando, dan bolsas, combos con la comida. No ocurre así con los funcionarios públicos, quienes recibimos por salario patria, teniendo escalafón 14. No vamos a dejar de hablar de la universidad, yéndonos a la administración pública normal, gobernaciones y alcaldía. Un director general de una alcaldía que tiene cargo 14, o de una gobernación, un secretario que tiene cargo 14, que es el máximo cargo de la administración pública, no
percibe más de 500 bolívares al mes y 70 bolívares Mire, profesor, de bono de transporte. aquí hay un reto que coloca alguien que se llama Andrés.g. Él es un militante o muy simpatizante del gobierno de Nicolás Maduro. Él dice que proponga soluciones. ¿Cuáles son las soluciones que propondría usted para superar la crisis económica que vive el país? Bueno, si el señor es tan seguidor de Nicolás Maduro, la debería de preguntar las soluciones a quien ejerce el poder y a quien asume el cargo de manejo de la economía venezolana sin ser economista, como Delcy Eloína Rodríguez, que es abogado, pero yo me voy a tomar el atrevimiento de darle la sugerencia, no porque quiera pertenecer al gobierno de Nicolás Maduro, ni porque quiera satisfacer el capricho del amigo, sino en mi condición de profesor universitario. ¿Qué ha debido de hacer el gobierno de Nicolás Maduro que ya no lo pudo hacer? Primero, unificar el tipo de cambio cuando en 2014 nos consultó a los economistas de las 14 escuelas que hacen vida en la República que se debía hacer, y era unificar el tipo de cambio a 35 bolívares fuertes. Para el amigo que preguntó, que en la actualidad desaparecieron esos 35 bolívares fuertes porque habrían que eliminarle 14 ceros a la moneda, entonces tendría 12 ceros adelante. Como 12 ceros tiene la terquedad de Nicolás Maduro. Ese fue un consejo que se le dio en 2014. Se le dio un consejo en 2014 también al presidente Maduro de abrir la economía a la competencia, de no cerrar la economía, de dejar de estatizar a la economía, de dejar actuar al sector privado en libertad. Y no nos hizo caso. La gran respuesta fue un profesor universitario, por cierto, de la Universidad de Carabobo, que escribió un artículo sobre transitología económica, estuvo 1 año y medio detenido en los calabozos del SEBIN. Entonces, preguntarme que yo proponga soluciones, la gran solución, amigo, es que las instituciones en el país se robustezcan. La gran solución en el país es que para que el país deje de tener fallas, y ya que me está pidiendo una solución, yo me tomo el atrevimiento de recomendarle que se lea el libro de Daron Acemoglu y de Johnson sobre el por qué fallan las naciones. Y las naciones fallan cuando las instituciones son débiles, cuando las instituciones son raquíticas, cuando las instituciones son irrespetadas y cuando el marco legal es irrespetado, y sobre todo cuando la soberanía popular manifestada en el voto es violentada y se pretende, bajo el juicio manido de personas que asumen la política sin haberse leído un manual elemental de Bobbio, sin saber quién es Sartori y sin saber quién es Nicolás Maquiavelo, que dicen que pasemos la página del 28 como que si la vida fuese un libro. No se puede pasar la página del 28, si me permite, porque estaríamos entonces yendo contravía no de la economía y no de la política, sino de la filosofía de Giambattista Vico, que dice que la historia es un bucle, un corso y un ricorso. Lo que pasó el 28 hay que aclararlo para que exista gobernabilidad y gobernanza. Escucho. Ahora, sí, yo le quería a usted comentar, porque se lo escuché a Petro decirlo de un modo, se lo escuché a Andrés Manuel López Obrador decirlo de otro modo. En Venezuela eso se fracturó el 28 de julio, se fracturó totalmente, porque eso en su momento Chávez se lo dijo al expresidente de PDVSA, al general Lameda. Le dijo, mire, la revolución se alimenta de los pobres. Si no tenemos pobres, pues se acaba la revolución. El señor Petro dijo en su momento, si sube la gente, si deja de ser pobre y se va para la clase media, abandona la revolución. Y el doctor, el expresidente de México dice, es que es un tiro al suelo invertir en los pobres porque siempre nos van a apoyar. O sea, como una condición ideológica es mantener pobres, porque los pobres son como el carbón de la caldera de las revoluciones de izquierda o de este tipo de izquierda. Pero en Venezuela el 28 de julio eso se fracturó, porque los pobres salieron a votar para salir de la pobreza. Bueno, vuelvo de nuevo con el tema de la afinidad electiva que hablaba en la entrevista que sostuve con ustedes gentilmente hace
unas semanas atrás. Usted hablaba en esa entrevista de los aportes de Amartya Kumar Sen. Y uno de los aportes de Amartya Kumar Sen es tratar al pobre como un agente de solución de la pobreza y no como un paciente de la pobreza. Si nosotros tenemos a los pobres como pacientes de un sistema económico, vamos a tener una gobernanza fallida, porque los pobres no van a hacer otra cosa que comportarse como pacientes y potabilizar su pobreza, y de la pobreza material justificar o emprender o digamos que aceptar la pobreza del lenguaje y la pobreza del espíritu, que es la pobreza de la pobreza. Yo lo invito a usted a leer un artículo que publiqué a 4 manos con el doctor José Rafael Herrera, que se llama Manifiesto sobre las causas de la pobreza material, espiritual y del lenguaje en Venezuela. Desde luego, los aportes de Amartya Kumar Sen dan por el piso todos estos argumentos manifestados por Petro, que es un hombre de la ultra izquierda, militante de un movimiento subversivo como el M-19, como Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y como en su momento Giordani y Héctor Rodríguez, actual ministro de Educación, que dijo que para qué hacer que los pobres entraran a la clase media si teniendo pobres, desde luego se va a sostener un modelo clientelar como el que tenemos en Venezuela. Es que es una desgracia lo que tenemos en Venezuela. O sea, estar pendientes todo el día si la plataforma Patria hizo la transferencia o no hizo la transferencia, si llegó el bono, si no llegó el bono, si llegó la bolsa CLAP, si no llegó la bolsa CLAP, desde luego que convierte a la población en una, una suerte de homo saucio, de hombre enfermo. Es lo que la tesis de Aguilar León llamaba el daño antropológico. El venezolano no solamente tiene daño económico, en Venezuela no solamente se ha producido daño económico en este cuarto de siglo, en estos 25 años, sino un altísimo daño antropológico. Cada vez nos cuesta expresarnos con mayor claridad, cada vez nos cuesta pensar con mayor claridad y cada vez nos cuesta tener niveles espirituales, éticos y morales que nos hagan una sociedad más justa, más potable, más entendible y más racional, y evidentemente menos individualista y menos salvaje desde el punto de vista del salvajismo jovesiano o del hombre jovesiano que hablaba del estado natural de las cosas. Escucho. Pero el 28 de julio, los pobres, según las cifras que se han publicado, porque no hay otras cifras publicadas, solo las que conocemos, los pobres se rebelaron y decidieron que no quieren seguir viviendo en la pobreza. Claro. O sea, los pobres que votaban en Cambote por el sistema que les promete el cielo por asalto, pero que es una promesa eterna de cuyo interés en el cumplimiento no existe, porque si no se me acaba la narrativa, pues los pobres se cansaron y decidieron por otra cosa. O sea que la gente tampoco quiere permanecer. Usted me habla de un daño antropológico, pero me da la impresión de que en Venezuela ese daño antropológico no ha calado suficientemente como para convertir a una población en zombie dependiente del Estado. Explíquenos un poco qué pasó en Venezuela, explíquenos un poco más a fondo qué significa ese daño antropológico y por qué en Venezuela pareciera que no funcionó. Bien, el daño antropológico es la suma de dimensiones de miedo, de no participación, de incilio o de exilio. Eso lo tenemos los venezolanos. Pero el 28 de julio, ¿qué ocurrió? Las clases populares dejaron de verse representadas en una élite que cada vez demuestra que está más desconectada de aquellas bases de pobres o de población vulnerable que en algún momento instrumentalizaron con fines de llegar al poder. Bien es cierto que el chavismo visibilizó a los pobres, bien es cierto que el chavismo se sirvió de los pobres, pero el chavismo nunca revirtió la pobreza y la gente se cansó de pasar trabajo. Aparte que el gobierno de Nicolás Maduro ha sido absolutamente torpe, no solamente en la reversión de los temas propios de la pobreza o en la recuperación del ingreso, sino que ha sido absolutamente torpe en la dotación de servicios públicos. Entonces usted me dirá, la gente se cansó
de los apagones, la gente se cansó de no tener agua potable, la gente se cansó de no tener gas, la gente se cansó de no tener transporte. La gente se cansó de morirse de mengua en los hospitales. La gente se cansó de no tener sistema educativo. Mire, yo esto lo digo con mucho dolor. Nosotros los profesores en este país simulamos enseñar y los estudiantes simulan aprender, porque es que en las condiciones de indecencia en las cuales nosotros trabajamos, entendiendo que el trabajo debe darse como un proceso decente de transformación, no se puede ejercer el proceso educativo, porque John Stuart Mill decía que la educación va más allá de enseñar a los hombres a pensar, sino es enseñar a los hombres a cómo deben de pensar y en lugar de obedecer, pensar, discernir, criticar y cuestionar. Eso en Venezuela se acabó. Entonces, si bien es cierto que hay un daño antropológico, no hay la posibilidad tampoco de aplastarle el espíritu a los venezolanos. Y el 28 de julio, los pobres, los sin techo, los excluidos, los que no pueden ir a los restaurantes, los que no tienen acceso a los dólares, los que no pueden viajar en aviones charter, los que no pueden construirse mansiones en Los Roques, los que no pueden comprarse carteras de $27,000, decidieron salir y decidieron votar por una opción distinta a la de Nicolás Maduro, porque la revolución sencillamente dejó de tener apoyo popular. Yo lo manifesté en una de mis columnas. Esto es un gobierno... No es eterna, no es eterna que tú fagocites la pobreza para intentar mantenerte en el poder. Porque nada sustentado, no hay equilibrio económico sustentado en el malestar de las mayorías. Entonces aquí lo que tenemos es una élite que está asociada al poder, que es el 10% de la población, correcto, que estamos hablando de 2 millones de personas que pueden llenar muy bien un centro comercial en el estado Zulia, en la ciudad de Maracaibo, que pueden muy bien llenar un centro comercial en la ciudad de Valencia, pero la gran mayoría de la población venezolana se está muriendo de hambre, está viviendo en condiciones de precariedad absoluta y estamos hablando de clases económicas que han tenido oportunidad de formarse, porque si hay algo que hay que reconocerle a la Venezuela republicana, a la que existió hasta 1998, es que el proceso de masificación educativa existía, es que el proceso de movilidad social existía, es que la gente acudía a la universidad, el hijo del obrero, y dejaba de pensar y de actuar como un obrero y sacaba a toda la familia del nivel de miseria o de pobreza que podía tener. Eso en la actualidad no existe. Aquí hay doctores, hay profesionales universitarios con cuarto nivel que vivimos en chozas, como la célebre frase mal atribuida a Miguel de Cervantes: mientras que los sabios y los intelectuales viven en chozas, los corsarios y los piratas viven en palacios. Eso es una realidad. Profesor, le agradezco de todo corazón que nos haya acompañado la tarde de hoy y vamos a estar siempre pendientes de pulsar su opinión. Seguro. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga. A ustedes también, y que la chinita los bendiga.